más, habla mucho del libro Tassi. ¿Por qué utilizamos el libro Tassi, que es de la Católica, es el que sigue la norma? Yo aprendí con este libro, literalmente teníamos que comprar el libro en físico todos para poder llevar el curso, y el profesor venía media hora de los 2 horas y explicaba alguna cosa y de ahí consultas, ¿no? Ya vayan a leer. Literalmente ni un problema resuelto, ¿no? Bien y mal, nos sirvió que todos teníamos que hacer autodidactas y cuestionar por qué, estudiar en grupo y demás, ¿no? Bueno, ahora es un poco diferente, con lo que se explica en clase, se hace problemas, entiendo que deberían entender un poco mejor, incluso se les podría exigir un poco más. En sismo, por ejemplo, yo también igual que concreto no enseño, pero enseño en otra universidad, pero llegué a poner problemas, o llegamos a resolver problemas, cualquier problema, a veces terminamos del UPC y resolvemos problemas de la Católica, sea el más difícil que sea. O sea, sí se puede, pero ciclo a ciclo subiendo el nivel, no de un ciclo a otro, de 1 a 2, poco a poco. Entonces sí se puede. Veamos, diseño de cortante. Algunas cosas de metodología. Primero menciono una sección no fisurada. Esto es básicamente el tema elástico. Quiero llegar a esto. Entonces acá, empatando con mecánica de materiales. ¿Se acuerdan? Estado plano de esfuerzos, tau y sigma, círculo de Moore, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Esto es parte de una viga simplemente apoyada, está ahí dibujando solamente la mitad. Apoyo fijo, apoyo móvil. ¿Qué pasa? Que a ustedes van a encontrar acá los esfuerzos mayores a 45 grados. Es por eso que se va a generar fisuras en donde tengo la cortante máxima que sean inclinadas. Una forma de discriminar si es una fisura por flexión o por cortante es justamente eso. Las descortantes que estarían al medio están en la zona de momento máximo y son verticales en general. Estas son las de flexión, Las descortantes están en la zona de fuerza cortante mayor y son inclinadas. Un ángulo aproximado de 45 grados, ¿sí? Más o menos, y se explica desde el punto de vista del estado de fuerzas planos, que a este punto sería 45 grados. Entonces, eso es lo que tengo que ver. Entonces, acá ya puedo tener algunas fisuras. En general vamos a ver 3 fisuras por flexión, fisuras por cortante, y estas que están en el medio, que son fisuras por flexión cortante, que podrían ser que comenzaron por flexión, pero terminan colapsando por cortante. Eso le llaman flexión cortante. ¿Sí? Por eso ven que comienzan siendo verticales y luego se inclinan. ¿Okay? Esas fisuras, lo que yo tengo que tratar es justamente de que la viga, como les dije, yo voy a elegir el modo de falla. En flexión les hablé de la falla superforzada, porque es una falla dúctil. Yo lo que quiero es que la viga falle por flexión superforzada. Entonces, si yo quiero que falle así, ¿qué se hace? En física le dijeron la cadena se rompe por la zona más débil, ¿no? Si yo quiero que falle por flexión sobreforzada, tengo que colocarle más estribos para que por cortante no vaya a fallar, ¿no? Esa es la idea. Por eso verificamos cortante. Queremos al final que falle por flexión superforzada, pero chequeamos cortante para que no vaya a fallar por cortante. Porque todas las fallas de cortante son fallas frágiles. Todas son fallas frágiles. ¿Okay? Esto es básicamente poner a nivel de curvas y demás los esfuerzos. Acá, como están viendo, los esfuerzos a 45 grados. Si estoy en el medio donde es el momento máximo, se da casi de forma vertical, por eso la grieta es vertical y acá es inclinada. Grieta vertical por flexión, grieta inclinada por cortante, pero también que esté en la zona de mayor momento o mayor cortante, no solamente que sea inclinada. Además, eso les puede servir para cuando ustedes vean fisuras en vigas y también en el caso de columnas, ¿sí? Ubicar dónde están los mayores cortantes y mayores momentos conceptualmente y ver si las fisuras son verticales o son inclinadas. Entonces,
de acuerdo a eso, aquí utiliza sección fisurada, esto, ¿no? Lo que quiero indicar acá es cómo se comporta realmente. Entonces, resumiendo, tipos de agrietamiento tienes. Cortante en el alma es una flexión por cortante, ¿no? Flexión y flexión cortante, flexión si está vertical y flexión cortante, hemos dicho, las que se inician por flexión pero terminan fallando por cortante. Esas son las tres que voy a tener como tipos de agrietamiento. Naturalmente, en este capítulo del corte, si yo veo que el BU sea menor o igual que el FIBM, estoy asegurando que no aparezca o no falle por cortante del alma. Y luego lo que se hace es ensayar las vigas, ¿no? Y tratar de calcular cuánto sería ese B sub n, ¿no? Esa cortante nominal. Pues hay algunas fórmulas, pero son experimentales, ¿sí? Entonces, en el caso que tienen una viga que no le han colocado estribos, más o menos ese es el aproximado. Esto tiene mayor valor que el tema teórico. Entonces comienza a dar algunas condiciones, de acuerdo a ensayos, comienza a estimar el B sub n, y luego vienen dos puntos importantes. ¿Cómo se comportaría la viga sin refuerzo en el alma? A este punto hay que decir que estribos, y hay que poner todos los sinónimos, justamente es el refuerzo en el alma, ¿no? Porque lo que trata es de evitar esas fisuras de cortante en el alma. Refuerzo en el alma. Entonces vamos a ver primero cómo se comporta una viga sin estribos y con estribos, ¿ya? Una viga sin estribos, que obviamente solamente como tema teórico, sería así. Eso es para calcular el BC. Entonces yo tengo fallas por tensión diagonal, en este caso, tensión diagonal, falla por cortante o por adherencia. Por adherencia es sobre todo si que no tengo ese refuerzo corrugado. Eso no va a pasar. Y lo que tengo es así. Si yo le hago un zoom a esa falla por cortante del alma, que es aproximadamente 45 grados, y separo las dos partes, tengo esto. Lógicamente acá está la fisura. Entonces, ¿qué se observó? Por laboratorio y por comportamiento real, y ojo, esto podría entrar dentro de la parte teórica, si es que hay parte teórica en el examen final, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tres, para el cortante nominal va a trabajar tres componentes. Una primera componente que ustedes pueden imaginar que por adherencia, por fricción, eso le llaman BA. Si la descompongo, BAI y BAX. BA es simplemente la cortante por adherencia, ¿no? Ese término que está de antes. De ahí, ¿qué más tengo? Este acero, si bien es cierto, se diseñó por flexión, ¿sí? Pero producto que la fisura está cortando, o bueno, estaría cortando esto, porque en realidad esto no es que corta, acá se genera un efecto de Dowell, que es justamente por el tema de Poisson, y tengo B sub T. Entonces, la otra componente, aparte del B sub A, es B sub T. Pero el B sub A ya lo voy a multiplicar con B sub AI para hacer sumatorio de fuerzas en Y. Entonces, ahí tenemos el segundo componente. ¿Y cuál es el tercer componente que suma para calcular el B sub C? Es este B sub CS, que depende del concreto, ¿sí? Esos son el diagrama de cuerpo libre y esos son las tres componentes. ¿Qué pasa? Que todavía como estado del arte no llegamos a calcular fórmulas tan precisas para tener esas tres partes y ponerles valores numéricos. Así que una de las razones es que esas tres partes al final estamos aproximando como 0.053 raíz de número 7 de doble por d. Esto es una fórmula aproximada, pero es producto que no tenemos todavía el estado del arte para calcular exactamente o de forma muy precisa el B sub AI, el B sub E y el B sub CS. Pero sabemos que el comportamiento es así. Hay que ponerle nombres ahí y sería de la siguiente manera. B sub S, haciendo sumatorio de fuerza en Y, es la fuerza cortante que toma el concreto comprimido. Esto más o menos sabemos que es entre 20 a 40% del B sub N.
B sub D es la fuerza cortante por efecto del Dowell que toma el acero longitudinal diseñado por fricción. Esto es entre el 15 al 25% de la cortante total, que es el B sub N. Y B sub A es la fuerza, hemos hablado de adherencia o fricción, pero digamos formalmente es la fuerza que transfiere por interacción o trabazón de agregados, interlocos, a lo largo de la vía. Esto es entre 35 a 50% del B sub N. Entonces, si les hablo del comportamiento real de una viga sin estribos, tienen que explicar a grosso modo esto de 3 partes, pero que todavía no tenemos estado adelante para calcular cada uno de estos conformes. ¿No? Entonces, eso es como esta parte. De forma aproximada en vigas, así como hemos hecho en losas, vamos a utilizar esto. ¿No? En vigas, luego vamos a poner acá columnas, porque en vigas vamos a utilizar en P sub C de 0,53 raíz de prima C de W por D. Este 1.1 solamente es para losas aligeradas. Entonces, ese es el valor. Esto vamos a utilizar para vigas, para losas macizas, es más, les voy adelantando, para zapatas, para losas macizas, para vigas, para otros elementos. ¿Qué es en el caso de una viga? Estamos haciendo sección rectangular. Nosotros sabemos que en la viga, la base, ya lo he dicho antes, esta base es el W, el D sería el peralte efectivo, que para vigas es H-6 o H-8 o H-9 si es una capa, dos capas. Entonces ya saben el W, el D y el F más C. ¿Estamos? Entonces ya pueden aplicar eso. Pero teóricamente saben que es la suma de los 3 componentes que hemos dicho anteriormente. Ahora, de acuerdo a eso, teóricamente, ¿qué variables sabemos que afectan el BC? Que es la resistencia al corte debido solamente al aporte del concreto. Esa es la fórmula aproximada, la 15.11, pero teóricamente, ¿qué sabemos? Esos 3 componentes también tienen estas variables, ¿no? La resistencia a tracción del concreto también influye, ¿no? Teóricamente. Eso era el FR o el módulo de rotura, que es 2 raíz de prima C. Entonces, si yo aumento la acción de dovela, que si se acuerdan era B sub D, estoy aumentando también la trabación y la resistencia al bloque y también la resistencia a tracción. La cuantía longitudinal de acero a fricción también por el efecto del Dowell, ¿no? El B sub D. A mayor cuantía de acero longitudinal que se exige por flexión, tengo menos grietas por flexión, obviamente cumpliendo que no sobrepase el acero máximo, y en consecuencia se reduce el agrietamiento flexión cortante. Entonces también influye esto. ¿Qué más influye? La esbeltez del elemento. Si es más esbelta o menos esbelta, en vigas esbeltas, por lo general predomina la falla por flexión, a diferencia de la falla por cortante. Obviamente sabemos que el límite de esbeltez que ya nos comienza a molestar el tema de pandeo, ¿no? Entonces hay que cuidar eso. Lo otro es la presencia de cargas axiales. Y esto va a ser lo principal para que el B sub C sea diferente de vigas y columnas. Nosotros hemos dicho que la diferencia entre vigas y columnas es que las columnas tienen un axial considerable, ¿no? En las columnas nosotros sabemos que generalmente el PU anda mayor que 0.1 C por AG. En las vigas este PU es menor, con lo cual se puede despreciar el PU, ¿no? Por eso es que las vigas se terminan diseñando solamente por flexión y por cortante, y en las columnas por flexo, compresión y cortante, ¿no? No por flexión. Flexo, compresión, porque no puedo despreciar la axial. Recuerden que la axial y flexión ambos generan esfuerzo normal. Entonces, por eso, la presencia de cargas axiales va de alguna manera a también aumentar el BC o disminuir. ¿Sí? Aumentar o disminuir. Vamos a verlo ahí. Si yo tengo compresión, el BC aumenta. Si tengo tracción, disminuye el BC. Luego vamos a ver las fórmulas. Pero esta es la razón principal por la que tengo otras fórmulas para calcular el BC en columnas. Porque en columnas sí tengo cargas axiales.
¿Qué más? El tipo agregado, también la ubicación de puntos de corte en la armadura. Eso es con respecto a los puntos de corte, se refiere con respecto a la longitud de las acero corrido de los bastones, el tamaño de la viga también. Y acá, bueno, esta es, por ejemplo, la 15.11, es una fórmula que se podría usar, si quieren, un poco más precisa para el caso de vigas, pero menos práctica. ¿Por qué? Que reemplazaría esa ahí. Porque recuerden, 0.5 F' más L, esto es la cuantía, esto es la cortante último, momento último, el D, el W y el D. ¿Se puede usar? Sí, de repente para un cálculo más fino en alguna viga en particular. Pero si lo hago para cada viga, recuerden que tengo distintas secciones, tengo distintas cuantías, al final me estoy complicando más. Es más simple tomar esta fórmula que aproximadamente está calculando adecuadamente. Un cálculo más fino sería con esto, pero no les recomiendo, salvo alguna viga en particular que por poco me esté pasando y quieran afinar su BC. Entonces, esa, la 15.12 podría ser la alternativa de fórmula de viga. No está práctica. Y ahora vienen las dos fórmulas para el caso de columnas. Entonces, en columnas tenemos el caso de compresión y el caso de tracción. En compresión hemos hablado que va a aumentar el BC y en tracción disminuye. Entonces, ¿cuál es la fórmula de BC para calcular en cada uno? En compresión sería así. El BC, y fíjense que acá le está agregando, en vez de que esto sea 1 más NU entre 140G, donde NU es la axial de compresión, ¿sí? La axial de compresión considerando positivo. Ahora, la pregunta es, yo tengo una columna, tengo 5 combinaciones arriba y 5 abajo, ¿qué axial tomo? ¿La mayor o la menor en compresión? La menor, porque es más conservador. ¿Por qué? Porque recuerden que esto está en la resistencia. Si yo tomo la menor, el BC va a ser menor, ¿no? Y eso me va a dar, eso va a ser más conservador. Entonces, el NU, para ser más exacto, es la carga axial en la columna por compresión, pero de todas las combinaciones la menor. El menor valor. ¿Ok? Esto se suele colocar así y se obliga a que así en las observaciones escritas se trabajo amplio. Sin embargo, ya en un trabajo de oficina pueden ver que algunos ingenieros, para no estar complicándose calculando la compresión en cada una de las columnas, la menor, utilizan esta fórmula que sale un poco menos, ¿no?, que la de ahí. También en columnas, pero para compresión. Como van a ver algunas memorias de cálculo que son con S, es un tema de practicidad para no estar calculando el NU en todas las columnas en menor valor. Sin embargo, en las evaluaciones escritas, en el trabajo, tienen que utilizar esta fórmula. ¿Ya? Y en tracción, si se dan cuenta, se resta. Justamente porque le dije, el criterio es, el BC va a aumentar si tengo compresión y va cargas en compresión, y si tengo cargas axiales en tracción, disminuye. Entonces acá la fórmula es 1 menos NU 35AG. Y acá la pregunta es, ¿el NU, que es la carga axial en tracción, es el mayor o el menor de todas las combinaciones? El mayor. El mayor sería el más conservador porque le está restando más a la resistencia. Entonces, el NU en compresión es el menor valor de todas las combinaciones. Y en tracción es el mayor valor de todas las combinaciones. ¿Ya? Y esas son las dos fórmulas que van a utilizar, la 15.14 y la 15.15. Lo voy a poner acá como 15.14 y 15.15. Entonces, en columnas tengo que discriminar las columnas en compresión y en tracción y verificar. Si yo tengo, por ejemplo, una columna del primer piso que me sale todo en compresión, bueno, la 15.14 nomás. Si tengo una columna en azotea que me sale tracción y compresión en algunas combinaciones, discriminaré. Y tendré que utilizar las dos.
como creo que en algunos casos le sale. Su trabajo me parece que la azotea le está saliendo algunos en tracción, para algunas combinaciones. ¿Ya? Eso es lo que tengo. ¿Qué pasa en secciones rectangulares? Acá está indicado que el B doble es la base de abajo, la base del alma. En secciones circulares también se puede utilizar un BC. No va a ser el caso en el curso que lo voy a poner, pero si fuera columna circular, sería 0,53 raíz de BC y el diámetro por 0,8 el diámetro, como podrían diseñar más adelante. Eso es con respecto a BC. Ahora, alguno me podría decir, ya, estoy acá, de acuerdo a lo que hemos visto, tomando la resistencia por porte, pero el aporte concreto. Ahora, ¿qué pasa con el aporte en acero? Porque en vigas y en columnas sí puedo utilizar el BS, que es justamente con el que enseña el estribo. Entonces, primero vamos al comportamiento. En el comportamiento, si ya le coloco estribos, ¿no? Sin estribos tenía el BA y su componente BAI. Teníamos el B sub D y el doble y B sub CS. Todo eso sumado era el BC. ¿No? Y ahora, en el caso de que tenga estribos, también va a cortar esta falla y esto es BS. Finalmente va a llegar a que el comportamiento de estribos serían los tres términos más BS, que es el aporte del acero. Y fíjense, lo que sigue acá a continuación es simplemente explicarles la receta de cómo se va a hacer los cálculos para que tenga estribos, ¿verdad? El ejercicio lo vamos a hacer la siguiente semana, pero quiero explicar la receta y nos vamos. Entonces, acá también tengo que explicar unas cosas. El estribo inclinado, ustedes me dirán, bueno, las fisuras son inclinadas, ¿por qué no colocar estribos inclinados? De hecho, si yo coloco estribos inclinados, mi separación va a ser mayor, voy a ahorrar cuantía y demás. ¿Es más eficiente? Sí, pero efectivamente, luego de un vaciado, asegurar que esto está justamente en un ángulo 45 es difícil. Entonces, por un tema de practicidad en construcción, utilizamos estribos verticales. Pero teóricamente, los inclinados me saldrían más espaciados, menos acero y de forma eficiente, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso utilizamos estribos verticales. En algunos casos se pueden utilizar, como ven acá, aparte de los estribos no basta y algunas barras dobladas. Eso podría ser respecto a una viga. ¿Qué? Es un caso muy particular, ¿no? Barras dobladas. Generalmente con los estribos. Si es que ustedes calculan los estribos y el espaciamiento les sale menos de 10 centímetros, no el que está pegado acá, sino los de acá, y ya utilizaron media, como no puedo utilizar 5 octavos, ya que doblar 5 octavos para el tema de estribos es difícil, utilizo barras dobladas para aportarle también ese aporte de acero, porque ya no puedo utilizar más estribos. Es un caso particular que tiene mucha cortada. Asimismo, hay que indicar al que es estribos abiertos y estribos cerrados. Estribos abiertos son así, el gancho forma 90 grados. Esto no es recomendable para zonas sísmicas. Entonces, en zonas sísmicas no hacemos estribos abiertos. Pero igual hay que explicarle, porque podría ser que trabajen en algún país de repente que sí no sea sísmico. Nosotros utilizamos estribos cerrados. Por norma, estamos obligados a que nuestros estribos sean así. Y que esto de acá sea 135 grados. Sí. Esto es estribos cerrados. Pero por obligación es por zona sísmica. Entonces, alguno me podría decir, pero yo tengo vigas que se apoyan sobre vigas que no hay posiciones sísmicas. ¿Esas vigas podrían ser con estribos abiertos? Sí. Pero como se confundirían en obra, mejor todos cerrados. Porque van a ser pocas vigas. Entonces, estribos cerrados, de todas maneras, por exposiciones sísmicas. Ya en Brasil, según uno trabaja, ahí van a ver que hay estribos abiertos. ¿Cuáles son las funciones del estribo? Hay que indicar que el estribo es por montaje, por confinamiento, por pandeo de barras y por control de agrietamiento. Aparte de hacer un refuerzo de corte. Entonces, por refuerzo de corte sería
esto. Yo calculo un B sub U, calculo un B sub C, y si es que me falta y no cumpla, un B sub S, y de acá va a salir cuántos estribos necesito. Esa es la función de refuerzo por corte del estribo. Pero también tengo otras funciones. Por montaje, imagínense columnas con acero bidimensionado. Para poder levantarlas y poder armarlas necesito una mínima cantidad de estribos, si no, no las puedo levantar como un todo. ¿No? Entonces necesito algunos estribos de montaje. Puede ser que en alguna zona de repente no requiere estribos, pero sí le voy a colocar algunos estribos por montaje. No por eso, porque de repente acá el B sub S que necesita me sale 0. Pero por montaje le voy a colocar. Luego, confinamiento. Y esto tiene que ver un poco más con sismo. Ustedes tienen que... Ahorita estamos hablando de vigas y columnas, no estamos hablando de placas, eso lo van a ver en sismo. Pero esto es un nudo, es una elevación, columnas y vigas. Esto se llama nudo. Ustedes tienen que proteger las vigas y las columnas cerca de los nudos. Es por eso que a veces se agrega más estribos cerca de los nudos. Y eso es por temas de confinamiento. Eso lo vamos a ver por disposiciones sísmicas en el caso de vigas y columnas con el capítulo 21. Entonces, vamos a calcular el BS, pero también vamos a ver algunos temas por confinamiento. También por pandeo de barras, porque si los estribos están más espaciados, las barras que son verticales tienden a pandearse. Va a haber algunos criterios que es por pandeo, alguna separación entre estribos que hacen por tema de pandeo. Y también por un control de agrietamiento, ¿sí? Para tener un buen control de agrietamiento y la fisura no avance. Entonces también tengo otras funciones de estribos. Estas funciones de estribos ha sido una clásica que se pregunta como teoría, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de estribos? Aparte de refuerzo por corte, hay que explicar eso, ¿no? O al menos algunas de estas. Pues, estos estribos cerrados, estribos de corte. Y no solamente eso, sino que hay que tomar en cuenta la forma con la que se pone este refuerzo en corte. Por ejemplo, si tomamos en este caso, esto podría ser, no sé si han visto muros de concreto, los almacenes que se, ¿no? En vez de cerrado con metal o con panel o con TR4 o con panel, lo cerran con concreto. Anteriormente, en las zonas, por ejemplo, de la estación central en Villa María o Villa El Salvador, hay estos muros. Si yo pongo refuerzo así por corte, cuando yo traccione esto, este concreto acá tiende a desprenderse. Es mejor que acá pase, le genere patas, y acá le haga de repente un refuerzo como un estribo cerrado, a estar colocando de esta forma. Entonces también tengo que tomar en cuenta esas formas, no solamente para el tema de estribos. Y la metodología va a ser la siguiente. ¿Ya? Acá vamos a hablar de la receta del cálculo. Entonces, ustedes van a primero calcular su B sub C con las fórmulas que hemos visto para vías y columnas. Van a calcular su BU con combinaciones últimas, las 5 combinaciones que hemos visto. Y van a despejar su B sub S. Su B sub S. Eso va a estar naturalmente en toneladas o en kilos. Una vez que tengan eso, ¿qué va a hacer? Y acá está lo que les expliqué. No solamente a la cara, sino en una distancia de la cara. ¿Por qué se suele usar esto? Porque la grieta es inclinada. Entonces, aproximadamente de acá a acá es D. ¿Sí? Es D aproximadamente. Eso se puede utilizar para todas las vigas, para todas las losas, salvo en algunos casos específicos. ¿Y cuáles son los casos específicos? Y acá lo vamos a indicar. Creo que hasta esta parte podemos llegar. Los 3 casos específicos son estos. Entonces, es una viga cargada en la zona inferior. Vamos a poner una sección de esto. Si le hacemos un corte acá, esto sería, por ejemplo, una viga que toma 2 niveles. De repente tengo 2 niveles. Cuando tengo una viga así, entonces no se reduce de la cara, sino se toma directamente el BU a la cara. ¿Ok? Entonces, en esos casos. ¿Cuál es el otro caso?
El otro caso es cuando tenga una viga con carga concentrada cerca del apoyo, ¿no? Entonces, como está acá, esta carga concentrada está a una distancia menor que D. Ustedes saben que la fisura es así. Yo estoy, o lo tengo calibrado para que las cargas o sean distribuidas o sean puntuales, pero a partir de acá para acá. En ese caso, también otra vez el V igual a la carga, no a una distancia de la carga. Y el segundo caso, el más improbable, que es el caso de una viga colgada. Una viga colgada, por ejemplo, si ustedes se imaginan, no sé si han visto un panel publicitario, tiene como una especie de marco de metal que va, a veces también se hacía de concreto, es una viga que viene así y acá de repente nace una columna y termina, ¿no? Está colgada. Es un caso muy particular. En ese caso no, porque la fisura comienza a aparecer acá. No, la fisura no aparece acá como parece que está de acá, sino acá. En ese caso no se toma. Entonces tienen tres situaciones en las cuales yo tengo que tomar el VU a la carga. Para todas las demás situaciones, que es la gran mayoría de eso, sí lo tomo a una distancia de la carga. Una distancia de la carga. Entonces, como idea, calculo mi V sub S, veo estas situaciones y luego voy a calcular mi separación de estribos. Y primero vamos a hacer una viga simplemente apoyada, que a veces viene en el examen final, el cual no tiene disposiciones sísmicas, solamente es esta carga muerta y carga viva. Y luego le vamos a incorporar disposiciones sísmicas que van a ser en el trabajo. Vamos a calcular. De ahí las otras semanas vamos a ver el tema de columnas. En columnas sí, todas tienen disposiciones sísmicas. Y esto es lo que tenemos como el tema de corte. Ya la otra, de acá a una semana,